Estaciones del año en Aymara. Típicamente vemos 4 estaciones cuando hablamos castellano. ¿Será el mismo número de estaciones en Aymara? ¿Cómo afectará culturalmente? Eso es lo que vamos a ver en este video. En el antiguo Egipto tenían 3 estaciones: inundación, la siembra y la cosecha. De acuerdo al curso del río Nilo, en China hablaban en la China tradicional de 5 estaciones, de acuerdo a 5 elementos: fuego, madera, tierra, agua y metal. Además, tenían 24 periodos solares. En la India, hasta la actualidad, se maneja 6 estaciones. Podemos ver ahí las denominaciones que se tiene. Y entre los mayas se conocía 2 estaciones: la época húmeda y la época seca. En resumidas cuentas, las 4 estaciones del mundo occidental no son universales, son determinadas culturalmente. Lo que implica que en Aymara no necesariamente tiene que haber 4 estaciones. Como vemos en la pantalla, los aymaras tenemos 2 estaciones, 2 periodos, 2 tiempos, 2 épocas: Hayupacha, la época húmeda, tiempo de lluvia, y Autipacha, época seca, tiempo seco. En el tiempo seco tenemos como una suerte de 2 subestaciones, que serían Lapaca y Huaypipacha. Pues bien, estas estaciones son cualitativas. No empiezan de una fecha a otra, como sucede con las estaciones occidentales. Del 21 de marzo hasta el 21 de junio es otoño, etcétera, ¿no? En el Aymara no. Cuando empieza la lluvia, empieza Hayupacha. Es cualitativo, eso puede empezar antes o después. Lo mismo pasa con el Autipacha. Ahora bien, en los libros y en los videos se suele forzar las denominaciones aymaras de esta manera al castellano: Lapaca como primavera, Hayupacha como verano, Autipacha como otoño y Huaypipacha como invierno, desconociendo lo que acabamos de ver, de que cada cultura tiene cierto número de estaciones de acuerdo a su proyección cultural del lugar geográfico donde vive. Entonces no es adecuado hacer esto de esa manera. Vamos a agregar algo más. En la cultura occidental se suele atribuir ciertas cualidades de acuerdo a los signos zodiacales que corresponden a ciertos meses. Entonces ahí tenemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Leo, etc. Estos signos tampoco son universales, vienen de la cultura occidental, ¿no? En el Aymara entonces no necesariamente tiene que ser de la misma manera. De acuerdo a los 2 tiempos que hemos visto, Hayupacha y Autipacha, se tiene Hayuwawa y Autiwawa de acuerdo al momento en que uno ha nacido. Los nacidos en la época de lluvia son Hayuwawa y los nacidos en la época seca son Autiwawa. De esa manera decimos que cuando viene la lluvia, el que ha nacido en Autipacha, en época seca, puede alejar la lluvia soplando. Y viceversa, los que han nacido en época de lluvia, los Hayuwawa, pueden acercar más la lluvia si sopla, no pueden alejar. Entonces son como una suerte de cualidades que tenemos, ¿no? Los Hayuwawa y los Autiwawa. No somos Virgo, no somos Cáncer, no somos Leo, pero sí somos Hayuwawa y Autiwawa. De la misma manera, de acuerdo a los 2 tiempos que se tiene, Hayupacha y Autipacha, nos guiamos en la interpretación musical. Hay instrumentos para la época de lluvia, tarqa y musiñu, por ejemplo, y tenemos instrumentos para la época seca. Tenemos el siku, genachu, en fin. Entonces, tenemos 2 estaciones. No corresponde forzar de esta manera. ¿Por qué? Porque además no tenemos, hablando de personas, Lapacuawa ni Huaypiwawa, ni las cualidades se atribuyen de esa manera. Solo tenemos Hayuwawa y Autiwawa. Los instrumentos de la misma manera se clasifican en 2, que son instrumentos para la época húmeda y para la época seca. 2 estaciones entonces para los aymaras.